Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del bono. Como primera instancia vamos a hablar acerca de su definición. Es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar en su momento de adquisición una cantidad de dinero. Este título puede ser emitido por un estado, un gobierno local o una empresa, también un municipio, con la finalidad o el objetivo de endeudarse. Bien. Una vez emitido este título, se especifican ciertos puntos, ya sea el plazo, el monto, el tipo de interés que se va a dar, ya sea variable o fija, la fecha, el tipo de moneda y a su vez también en cómo se va a dar su reembolso. Bien. También tenemos las partes que son del bono. En primer lugar se encuentra el principal, en segundo lugar el cupón y como último el plazo. Son las tres primeras detalles que se van a notar en el bono. El principal es el monto indicado en el bono, es decir, es el valor nominal del bono. El cupón representa el interés que va a entregar el bono y el plazo es el tiempo de vigencia que va a tener el bono. Sin embargo, en caso de que el inversionista decida vender el bono antes del vencimiento, el retorno económico puede ser mayor o menor al interés pactado dependiendo de las condiciones del mercado. En el mercado existen bonos de deuda pública y bonos de deuda privada. La principal diferencia entre uno y otros es el tipo de emisor. Bonos de deuda privada son emitidos por entidades del sector privado en las que el gobierno nacional no cuenta con una posición dominante o mayoritaria. La colocación de estos bonos permite a los emisores obtener financiación a largo plazo, a tasas de intereses competitivas y eventualmente en grandes montos. Bonos de deuda pública son emitidos por las entidades del sector público o aquellas en las cuales la participación del gobierno supera el 51%. Existen bonos de deuda pública interna y externa, mediante las cuales el gobierno nacional obtiene recursos para financiar sus actividades. Bonos de deuda pública interna. Corresponde a bonos emitidos por el gobierno nacional para ser transados, colocados y cumplidos en el mercado local. Los más utilizados son los títulos de deuda pública, los cuales se emiten con el propósito de obtener recursos para el financiamiento del gasto público, el cual consta de dos partes. El principal, el que se paga al final del plazo, y los cupones de intereses que se pagan anualmente. Cada uno de estos cuenta con características diferentes en términos de plazo, rentabilidad y denominación. Es decir, que existen títulos de deuda pública, lo que corresponde a tasa fija, que son denominados en la moneda legal del país correspondiente. Lo que es títulos de deuda pública de control monetario, son títulos emitidos en la moneda legal del país y son emitidos para contrarrestar los efectos derivados de las compras de dólares. La tasa fija en unidades de valor real, lo que corresponde a tasas variables, y estos dos últimos tipos de bonos generalmente se usan como mecanismo de protección en épocas de alta inflación y su monto por vencer es pequeño. Deuda pública externa es aquella deuda contraída con entidades o personas en el exterior y suele ser denominada como moneda extranjera. Es colocada, transada y cumplida en los mercados externos. Los siguientes son los bonos de deuda pública externa más conocidos, que son los globales, que son bonos diseñados para ser colocados, transados y cumplidos simultáneamente en el mercado de Europa y Estados Unidos. Y lo que es el título de deuda pública global, que tiene las mismas características que un bono global, pero están denominados en moneda legal del país correspondiente y es pagado en dólares. Cuando hablamos de rentabilidad de un bono, en términos generales nos estamos refiriendo al beneficio o ganancia que se puede obtener durante un periodo de tiempo determinado en función de la cantidad que se ha pagado por este bono. Es así que para poder generar dinero con los bonos se invierte en el mercado de renta fija. Un poco para contextualizar lo que es el mercado de renta fija, se puede definir como el conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos previamente por el Estado, empresas privadas u organismos públicos. La función de los mercados de renta fija es el favorecer la inversión y la financiación tanto para el Estado como para las empresas o organizaciones mencionadas, esto en periodos de corto, mediano y largo plazo.
Esto se da a través de ahorradores, inversores que se ponen en contacto con estas empresas o estas entidades para poder invertir en condiciones de riesgo, de liquidez y rentabilidad que son adecuadas por ambas partes. Se debe tomar muy en cuenta de que la rentabilidad en el mercado es variable, es decir, que las tasas de interés del mercado tienden a cambiar por diferentes factores, lo cual podría afectar de manera positiva o de manera negativa a la inversión. De lo mencionado, la situación que se da en este mercado es que si las tasas de interés del mercado suben, el precio de la inversión de la cual se ha realizado disminuye y por ende la rentabilidad de la misma también. Por el contrario, si las tasas de interés del mercado bajan, el precio de la inversión aumenta y asimismo su rendimiento. Como se mencionaba, es importante tomar en cuenta que existe una relación inversa entre el precio y la tasa del bono. Es algo que se puede deducir de lo que se ha mencionado anteriormente. Estas dos situaciones se dan fundamentalmente por dos factores: por el comportamiento de la inflación de un país y la política monetaria que toma este país. Es decir, las acciones que realiza este país frente a la situación en la cual se encuentra, económicamente hablando. Para culminar, es importante hacer énfasis en que la factibilidad de poder o no generar dinero depende directamente del contexto económico en el que se encuentra el país. Como bien se mencionaba, la inflación es lo que determina si es que es factible o no que los inversionistas hagan o no compras en el mercado. Es por ello que se debe tomar muy en cuenta que este indicador debe estar estable en el país si es que se quiere realizar alguna inversión. Para poder elegir los bonos en los cuales se piensa invertir, depende de nuestras necesidades y preferencias, además de tener que ver con el criterio. En todo caso, antes de tomar una decisión, debemos analizar la situación del mercado y el perfil de emisor del bono. Es decir, saber cuál es el estado económico del mercado y reconocer las características de la entidad o persona que brinda el bono. Para tomar una correcta decisión se debe tener claro el prospecto de la emisión de los títulos. Esos títulos reconocen una deuda por parte del emisor y son un activo para su tenedor. El prospecto contiene toda la información referente a los bonos. Debemos considerar 4 aspectos: factores de riesgo, derechos de los tenedores de los bonos, obligaciones a cargo de la sociedad emisora y la calificación del riesgo. La calificación de riesgo es una opinión profesional, fundada e independiente, sobre la capacidad de una institución financiera, de una compañía de seguros, de un emisor o un contraparte, de cumplir con sus obligaciones contractuales, incluyendo intereses. Es de alguna manera el riesgo que representa mantener relaciones comerciales, contractuales o inversiones con una contraparte, sea esta una entidad del sector financiero, real o de servicios. Entonces, las escalas de calificación de cada emisor de los bonos son distintas, por lo tanto, es necesario asegurarse de conocer la calificación de los mismos antes de hacer la inversión del bono de interés. Marieta busca proteger su dinero capital y desea minimizar su exposición al riesgo. Por esa razón decide invertir en el bono 1234, que tiene una excelente calificación crediticia, otorgada por una calificadora en el país. Por otro lado, Katia busca retornos altos sin importar el riesgo que pueda correr su capital, y por ello prefiere invertir en bonos de calificación baja, es decir, de alto riesgo, y tiene una alta probabilidad de incumplimiento. Ahora sabemos que es muy importante saber analizar en principio los 4 aspectos que se mencionaron hace un momento y considerar con mayor importancia la calificación del emisor del bono de interés. De forma adicional, para tener una muy buena inversión es necesario garantizar nuestros derechos, es decir, el emisor del bono debe contar con un representante legal de los tenedores de bono para que se pueda encargar del cumplimiento del prospecto y poder ser el defensor de los intereses de nosotros, quienes queremos el bono. Los bonos se pueden adquirir mediante el mercado primario o mediante el mercado secundario. El mercado primario de bonos se refiere a las emisiones de bonos que no han sido negociadas previamente. Los emisores pueden acudir entre ofertas y sus bonos mediante una oferta pública o mediante una oferta privada. La oferta pública es cuando la oferta está dirigida a las personas no determinadas
o a 100 personas determinadas. Una oferta privada es cuando está dirigida a menos de 100 personas determinadas o más de 500 accionistas del emisor. El mercado secundario de bonos se desarrolla en varios escenarios de negociación. Existen dos maneras de acceder al mercado secundario de bonos: la forma individual y la forma colectiva. La forma individual es donde debemos acudir a una intermediaria del mercado de valores y hacernos clientes de este. En cambio, a diferencia de la forma colectiva, es a través de vehículos de inversión colectivos o como fondos de inversión y fondos de pensiones voluntarias. Para que entiendan mejor, voy a hacer un ejemplo con mi compañero Diego. Diego adquiere un bono en el mercado secundario el 26 de noviembre del 2012. Para esta fecha de demanda, los bonos han aumentado en un 9% de la tasa equivalente. Por lo tanto, el precio es de 105.834 soles, lo cual Diego debe pagar 10.584.468 soles. Si decide mantener su inversión hasta el vencimiento, recibirá anualmente un rendimiento de 1.010.000 equivalente al pago de cupón, que sería 10.000 por el 11% de la tasa. Diego tiene claro que aunque el cupón de bono es del 11%, la rentabilidad de su inversión real es del 9%. Ya que al momento de la compra, la demanda por estos papeles había aumentado respecto al momento de emisión. Por lo tanto, el precio había aumentado. Es decir, Diego va a perder.